que lo que busca es mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Y esto es muy, muy importante. No se enfoca solamente en el paciente, que es el quien tiene la dolencia, sino en aquellas personas que están en sus alrededores y que presentan problemas relacionados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento. Y ese sufrimiento puede ser realmente dolor, problemas físicos, problemas psicosociales e incluso espirituales. Y por eso es importante este abordaje. Y hay quienes piensan que solamente es el manejo del dolor y pues no. Vamos a ver que hay muchos síntomas que tenemos que tratar en los pacientes con enfermedades avanzadas. Rápidamente les voy a, déjame ver aquí, que esto es, ajá, este es el término correcto, listo. Listo, ahora sí, ese es el término actual. Eutanasia, hay muchas personas que piensan que el cuidado paliativo es lo mismo que eutanasia. Eh, la eutanasia es más bien el proceso de acelerar o de provocar la muerte y esto no es cuidados paliativos. Si ustedes ven la definición no se parece en nada. Es ilegal en nuestro país. Tenemos algunas naciones cercanas y distantes. En Europa hay varios países donde la eutanasia es legal y en Colombia, que es un vecino nuestro, también tenemos pues la legalidad como tal. De hecho, recientemente hay un caso muy sonado de una chica que ustedes deben haber visto, que es un caso de discusión dentro de los que hacemos cuidados paliativos, porque la eutanasia tampoco está creada para el fin de la vida de manera deliberada, ¿no? Entonces, debe tener criterios específicos y bueno, ese es todo un tema ético, moral, eh, en cuanto al caso ese en particular que se dio de una chica que lo que tenía era un trastorno, si mal no recuerdo, depresivo, de larga data y todo lo demás. Bien, entonces recordar que eutanasia no es lo mismo que cuidados paliativos. Existe el hecho de el rechazo a la actuación, es decir, aceptar la muerte. Y eso lo puede manifestar cualquier persona y es su derecho. Por ejemplo, una persona con una enfermedad renal crónica que sabe que tiene que hacerse diálisis en espera de un trasplante y dice, mira, yo la verdad no puedo con esto, yo no quiero estar a las 2, 3 de la mañana, 3 veces a la semana, pegada a una máquina de diálisis a ver si me da algo o no me da algo. No quiero eso y no me dializo. ¿Qué va a ocurrir con el paciente? ¿Va a morir? Claro que sí, con su enfermedad renal crónica, en un tiempo más acelerado de que si se dializara, pero lo está aceptando. ¿Okay? Acepta que es una enfermedad avanzada, que es terminal, que si no me trasplanto voy a morir, pues lo acepto. Y ojo, esta aceptación es válida siempre y cuando no esté bajo el entorno de un estado depresivo. Lo otro es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Como ustedes ven, antes se llamaba limitación del esfuerzo terapéutico, pero realmente es adecuación, porque no es que limitas o dejas de hacer, simplemente lo adecuas a la realidad del paciente. Y aquí es cuando uno permite la muerte, ¿no? Hemos hecho intervenciones, estamos tratando, hacemos esto, hacemos lo otro, pero el paciente no mejora y vamos quitando cosas, adaptando cosas, modificando terapéutica, siendo menos agresivos e invasivos. Y la sedación en agonía, que está reservada para aquellos pacientes que, eh, que realmente no tienen alivio o no logran controlar algún síntoma angustiante. Entonces, un paciente que tiene un dolor, que a pesar de que estamos utilizando todas las dosis óptimas de los fármacos, pues no logra tener ese control, pues ese paciente realmente probablemente sea candidato a sedación en agonía. Y ojo, no acelera la muerte, la aligera.
Bien, en cuanto al marco legal en la República de Panamá, los cuidados paliativos están reglamentados por la Ley 68 de noviembre del 2003, conocida como la Ley de los Derechos del Paciente. De hecho, esa Ley 68 se conoce como la Ley de los Derechos del Paciente. Y dentro de él vamos a encontrar un acápite donde habla sobre la obligatoriedad de toda entidad de salud de brindar cuidados paliativos a las personas con enfermedades avanzadas. Bien, eh, hay muchas formas de morir. Esta grafiquita a mí me encanta porque es bien visual y está la muerte súbita. Cualquiera de nosotros lamentablemente podemos estar expuestos, ¿verdad? Vas cruzando una calle y pum, te atropellan, eso es muerte súbita. Eh, Está el comportamiento del cáncer, que, por ejemplo, comienzas aquí, vamos a ver si agarro la flechita, ajá, comienzas aquí y estás con muy buen estado funcional, se te hace un diagnóstico de cáncer y tú comienzas tratamiento, ¿verdad? Vas muy bien, pero comienza a fallar la cosa, pasamos a segunda línea, tercera línea de tratamiento y comienza la declinación funcional hasta que quedas fuera de tratamiento oncológico y pues viene la muerte, ¿no? Esta es la realidad de muchos pacientes que no responden a los tratamientos oncológicos y fallecen. Pero como ven, es un comportamiento un poco más lento, con una declinación funcional progresiva, hasta que pues llega la partida. Pero ¿qué ocurre con las enfermedades que vemos en las personas mayores? Y digo personas mayores porque es el grupo poblacional que más vamos a ver estas enfermedades. No quiere decir que no haya personas más jóvenes. Por eso yo le dije y le hablé incluso de pediatría. ¿Ah? Pero los pacientes, por ejemplo, con enfermedad pulmonar crónica, son pacientes que, de hecho, tengo uno de falla cardíaca que acaba de reingresar, es su quinto reingreso intrahospitalario de este año, con descompensación de su falla. Y es un paciente conocido incluso por uno, que ya lo saluda con nombre y todo, porque cada rato entra al hospital con estas declinaciones que son condiciones de descompensación de su patología de base y cada vez que entra con una mortalidad importante. Entonces usted va y habla con el familiar, le dice, mira, la verdad, la condición de Juan es muy grave, y bueno, vamos a hacer todo lo posible, pero usted sabe, su corazón está enfermo o su pulmón está muy grave, y uno le pinta el peor panorama posible, pero ese individuo sale, quizás más declinado, pero sale y vuelve, ingresa a los 2, 3 meses y nuevamente le dices el mismo cuento de que probablemente, que mire, que y sale. Cuando llega este momento ya el familiar ya ni te cree, ¿no? Porque ya le has pintado el panorama tan turbio y llevas un año en este proceso y dice, bueno, ya me lo han dicho varias veces, pero gracias a Dios mi papá, mi mamá, lo que sea, sale de este cuadro y esta vez va a salir. Pero probablemente en esta hospitalización el caballero no sale, pues. Entonces, es como, digamos, un comportamiento no predecible tan eficientemente como es el caso de la oncología. En la oncología es muy fácil saber cuando una persona va a fallecer, en qué periodo de tiempo aproximado, porque no somos dioses definitivamente, pero sabemos que un paciente fuera de tratamiento oncológico va a fallecer en los próximos 6 meses, ¿ok? Y el paciente con enfermedad orgánica, yo no puedo decir eso porque yo lo he tenido en tantas condiciones graves, a punto de, y se recupera, que es impredecible. Por otro lado, tenemos el concepto de fragilidad, que es un concepto más progresivo, más, digamos, con una declinación sutil, más lenta, pero que igual va a llevar a muerte. Entonces, ¿quiénes tienen realmente necesidades de cuidados paliativos? Según la Organización Mundial de la Salud, pues mayormente las personas con enfermedades cardiovasculares. Miren que cuidados paliativos oncológicos va detrás de estas enfermedades. Y si nosotros sumamos las enfermedades cardiovasculares a enfermedades como la cirrosis, la demencia, la enfermedad renal, el HIV, el EPOC, ¿verdad? Parkinson, la esclerosis múltiple, todo esto no es paliativos oncológicos, todo esto es
no oncológico. Entonces, mayormente la población que no tiene cáncer, sino enfermedades crónicas, va a ser la que requiere cuidados paliativos. Por eso tan importante que ustedes conozcan de este tema. Cuando hablamos de distribución por edad, depende mucho del diagnóstico. Obviamente, condiciones como las enfermedades demenciales, pues es mayormente en personas de edades avanzadas. Sin embargo, hay demencias de personas más jóvenes, que no voy a entrar aquí, de incluso personas de 30, 40 años pueden tener algunos diagnósticos. Es inusual, es poco común, pero pues sí se puede dar. Cuando hablamos, por ejemplo, de HIV, es más en personas jóvenes. Y así vamos viendo que dependiendo de la condición médica, este, vamos a darnos cuenta si es prioritariamente de una persona mayor o no. Entonces, cuando hablamos de la visión de cuidados paliativos, nosotros no vamos a esperar que el paciente esté agónico para brindar cuidados paliativos. Cuando el paciente está agónico, ya hemos perdido mucho tiempo. Digamos que lo hicimos mal. ¿Okay? Entonces, tenemos que, desde que se diagnostica una enfermedad potencialmente incurable, debemos captar a ese paciente y brindarle apoyo. Doctora, pero es que un paciente con una fracción de eyección de 35 probablemente todavía hasta trabaja, ¿sí? De hecho, sí, hay personas con fracciones de eyección de 35, con falla cardíaca, mientras están compensados, pueda que tengan una vida aparentemente bastante normal, pero sabemos que en la medida que avanza el tiempo, este paciente va a disminuir su fracción de eyección, va a empeorar la sintomatología y sobre todo aquellos pacientes que no tienen una buena adherencia a los fármacos. Entonces, tenemos que ver que cuando empiece el diagnóstico, las necesidades de cuidados paliativos son chiquititas. Y en la medida que va avanzando la enfermedad, está mi vecino caminando, yo creo, y me suena la Alexa. Entonces, cuando tenemos a este paciente que va declinando, va avanzando en su enfermedad, la necesidad de cuidados paliativos se vuelve cada vez mayor y disminuye el beneficio de la terapia curativa, ¿no? Entonces, por eso vemos este cuadrito cómo disminuye, este triángulo realmente, cómo disminuye y cómo incrementa en su base. Y ojo, todavía vamos a brindar el apoyo a la familia, incluso después de la muerte de estos pacientes. Entonces, ¿qué quieren los pacientes? Los pacientes que entran en condiciones avanzadas, por lo general, yo les pregunto a ustedes si yo les voy a hacer una terapia que se llame y le invento un nombre todo raro y ustedes no saben qué es, lo primero que me van a preguntar es, ¿y eso duele? Aparte de cuánto cuesta, porque también es una pregunta, pero realmente duele. O sea, el pensar que algo me puede doler genera espanto. Entonces, es importante saber que los pacientes pues tienen mucho temor a tener dolor, les interesa estar en paz con Dios si son creyentes, obviamente, la presencia de la familia, estar lo más conscientes de lo que está pasando, a ellos les interesa tomar decisiones, poder tomar parte de qué tratamientos a seguir, saber qué efectos adversos tienen, sentir que la vida valió la pena, realmente eso es muy importante. Y esta parte cuando se acerca el final, el resolver los conflictos con hijos, con hermanos, con padres, todo dependiendo obviamente del perfil del paciente y pues morir en su hogar. A la familia por lo general no le gusta o les cuesta el hecho de que el paciente muere en casa, sienten que en casa no pueden hacer nada, que en el hospital vamos a hacer mucho, cuando realmente en las etapas ya finales tampoco vamos a brindar nada extraordinario, lo pueden manejar en casa, pero bueno, no todo el mundo lidia con eso. Sin embargo, cuando tú indagas a la persona, y sobre todo a la persona mayor, le gusta dormir en su cama, oír al gallo que canta, el perro que ladra, a veces tienen mascotas que en el hospital pues no pueden tener y ese contacto con estas mascotas para ellos es fundamental, con nietos que no pueden entrar a los hospitales, por supuesto, los niños está prohibido entrar. Entonces, realmente hay que discutirlo, uno siempre debería hablar de estos temas, porque la decisión cuando lo toma la familia probablemente no es lo que nosotros queremos. Eh, ¿Qué quieren los pacientes también? Pues mantener control, como les dije, y tener esa relación con sus seres queridos. Hay algunos factores pronósticos, yo no le voy a hablar de todas las escalas, voy a hacer lo más simple posible. Esta charla está hecha para atención primaria,
no para paliativistas, obviamente, ni para personas que se van a dedicar full a cuidados paliativos. Eh, Hay unas guías que se llaman guías CEPAL, aquí se los puse abajo, pueden buscarlas, son guías que hablan de diferentes condiciones y de manera bastante clara en cómo manejar pues, o brindar cuidados paliativos. Establecer el pronóstico y supervivencia a 6 meses, que como era la definición original, cuando uno detecta que un paciente está subsidiario de cuidados paliativos, es muy duro, ya se los expliqué. Para nosotros es importante realizar una valoración integral geriátrica, saber si ese paciente ha tenido declinación de sus actividades básicas o instrumentales. Eso es un marcador. Si ustedes vieron las escalas anteriores, esta, en el eje de las Y vamos a tener situación funcional, situación funcional, situación funcional. Y miren de dónde yo saqué este dibujito, de una revista de cardiología, no la saqué de una revista de cuidados paliativos, porque nosotros, digamos, siempre tenemos que tomar en cuenta el aspecto funcional. Cada vez que la enfermedad avanza, hay declinación funcional y por eso esta valoración funcional geriátrica es fundamental. La valoración cognitiva y la depresión es también muy importante. Obviamente, algunas variables que son sí o sí marcadores de peor pronóstico, a más edad, con mayor comorbilidad y fragilidad, pues definitivamente hay peor pronóstico, se acorta menor expectativa de vida. Saber también en qué tiempo o el proceso de discapacidad, qué tan rápido se ha instaurado. Estos pacientes que van con una declinación muy rápida, pues obviamente el pronóstico es terrible. El estado nutricional, pacientes albúmina menor de 3, miren muchachos, no hay nada peor que depresión y enfermedad avanzada, llámese cáncer, llámese Parkinson, llámese esclerosis lateral amiotrófica, llámese cirrosis, lo que usted quiera. Pero estas enfermedades avanzadas con depresión les va mal. De hecho, en oncología, se los puedo decir, yo trabajé en el oncológico un tiempo y paciente que se deprimía, paciente que le iba mal con la quimioterapia, aun cuando la neoplasia era curativa. Entonces, el estado anímico, por eso ese poder mente-cuerpo es real y tenemos que trabajar en él. Entonces siempre la actitud mental positiva es importante, ¿no? Y tener este ánimo tratado. Si hay depresión hay que tratarla. Y la falta de soporte sociofamiliar adecuado. Recordemos que estos pacientes van a requerir citas, seguimientos, medicamentos, y si no tienen el soporte pues, familiar, pues definitivamente les va a ir muy mal. Existe una escala que se llama NECPAL, NESPAL, la revisan, y tiene una pregunta clave que es, me sorprendería a mí, ojo, no al paciente, porque a veces los estudiantes de medicina me llegan y dicen, doctora, ¿cómo le pregunto al paciente eso? Pues eso no se le pregunta al paciente, o sea, tú me llegas a un paciente y le vas a preguntar, señora, ¿usted le sorprendería si usted se muere en un año? Hombre, eso como que no, ¿no? Entonces, es a mí como médico, a mí me sorprendería que este paciente falleciera en los próximos 12 meses o antes. Si mi respuesta es no, probablemente estoy ante un paciente de subsidiario a cuidados paliativos. Y esto se suma a que sea un paciente que también tenga frecuentes admisiones hospitalarias, que tenga requerimientos de digamos, de dificultad de control de síntomas, de requerimientos complejos ya, como por ejemplo uso de alimentación, soporte ventilatorio, esas personas que ya realmente están teniendo mayor declinación funcional, intolerancia a los alimentos, mucha pérdida de peso. Ya esos son criterios primarios de que estamos ante un paciente NECPAL positivo, es decir, que puede fallecer durante el próximo año. Otros criterios secundarios, pues realmente que tenga deterioro cognitivo, que se haya fracturado, paciente avanzado, que tenga metástasis secundarias a neoplasias, que esté utilizando oxígeno. Aquí en Panamá no hay ingresos a hospice, no tenemos esa figura aquí, pero en Estados Unidos pues sí. Pacientes que tengan, aquí entra a formar parte de la parte de la limitación del soporte social, pues es parte de eso. Y si ustedes ven el último renglón de aquí, que no tenga un documento de voluntades anticipadas.
Dicho en español, más o menos lo mismo, cuando ya tenemos estos criterios, pues es un paciente que podemos considerar ingresar a cuidados paliativos. En cuidados paliativos también hay escalas funcionales, las usan los paliativistas, obviamente. Aquí en Panamá la mayoría de los paliativistas son médicos generales, no son médicos especialistas. Habemos un par, y cuando digo un par es literalmente un par de geriatras que hemos hecho la especialización, que es una maestría hoy día, tenemos un médico familiar que también hizo cuidados paliativos. Pero la mayoría, el grueso, más del 90% de los paliativistas en Panamá son médicos generales que han hecho una maestría, y ellos pues manejan escalas un tanto distintas. Los geriatras obviamente también utilizamos nuestras propias escalas funcionales, pero tenemos que hablar en un lenguaje universal y hablamos más bien de escalas como Karnofsky. Si ustedes ven, Karnofsky habla de funcionalidad. Es una escala que va hasta 100, como Bartel también, pero en este caso, pues, hablamos de que un paciente que ya requiera una asistencia considerable y frecuentes cuidados médicos hacia abajo es un paciente que es subsidiario a cuidados paliativos. Entonces, en el oncológico, los que roten por allá van a ver que hablan de ECOG. ECOG también es una escala funcional que se utiliza exclusivamente en cuidados paliativos y también pues sirve como para estadiar este punto del paciente hasta dónde podemos llegar con él. Hay otras escalas que les dije que no les voy a mencionar porque no es parte de lo que queremos. Les voy a mencionar algunas de las condiciones médicas y las características de estas para considerar que el paciente es subsidiario a cuidados paliativos. Esto no es porque a mí me da la gana, de que a mí me parece, el paciente yo creo que debe ser ya inscrito en el programa de paliativos, no. Realmente hay criterios específicos. Ojo que cuando uno le dice a un paciente es que el equipo de cuidados paliativos lo va a venir a ver, puede pensar que está a punto de morirse, porque lo relacionan de esa manera y no es así. Ya, por ejemplo, hay hospitales en Estados Unidos donde no se habla de equipo de cuidados paliativos, sino equipo de cuidados de soporte. ¿Por qué? Y yo creo que es un mejor nombre realmente, porque los cuidados de soporte es lo que hace un equipo de cuidados paliativos. Nosotros no curamos, nosotros aliviamos cuando brindamos cuidados paliativos. Y ojo, tú puedes tener, por ejemplo, vamos a hablar de cáncer, que es como más fácil ejemplificarlo. Inicias con un cáncer de mama y tú tienes que recibir quimioterapia de la que te tumba el cabello, de la que te tienen que hacer una mastectomía. ¿Y qué ocurre con esa mujer que tiene que pasar por todo eso? Puede tener problemas de ánimo, el perder una mama, el ver que se caen las pestañas, el cabello, la vanidad femenina se ve afectada. Entonces, ¿qué requiere? Apoyo psicológico. Y para eso está el equipo de cuidado paliativo, que dentro de su equipo debe haber un personal de salud mental. O bien la parte de soporte social se te dificulta, para eso está el trabajador social del equipo de cuidados paliativos, o hay alguna condición que te genera dolor, por ejemplo, o vómitos, una quimioterapia que te da muchos vómitos, muchas náuseas, el equipo de cuidados paliativos, que como les digo, debería ser de soporte, como se llamaría, porque lo que hace es que te brinda un apoyo. Y ahí estás en tratamiento, ahí no estás al final de vida, ahí estás recibiendo tratamiento curativo y está el equipo de cuidados paliativos acompañándote. Hombre, si te va muy bien, chévere, chao, cuidados paliativos y sigues tu vida. Pero si te va mal, ya te tengo captada, ya paso a una siguiente etapa, que puede ser control del dolor, control de metástasis, ¿verdad? O sea, ya entramos en otra parte. Entonces, por eso es que es importante este cuidado de soporte. Bien, hablemos de falla cardíaca. ¿Qué es la falla cardíaca? ¿Qué pacientes lo presentan? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca? Es el Cuando el estadio. corazón Ajá, eventualmente se presentan ya enfermedades crónicas, cuando el corazón ya no bombea la suficiente sangre para poder mantener la perfusión adecuada de los tejidos. O bueno, así lo puedo simplificar. Ya sería con respecto a la precarga y el gasto cardíaco, que ya el gasto cardíaco no es suficiente y todo eso. ¿Qué diría yo? correcto, correcto. ¿Y qué condiciones me pueden llevar a eso? Una hipertensión prolongada, un infarto agudo al miocardio,
Ujú, ¿qué que más? tenga compromisos, así. Ok. Entonces quiere decir que la insuficiencia cardíaca es el estadio final ¿de qué? De muchas cardiopatías. Entonces, no es el estadio final de solo un infarto o no, hay muchas condiciones que pueden llevar a desarrollo de insuficiencia cardíaca. Ese es el estadio final de esa condición. Mencionabas bien el hecho del infarto. El infarto puede ser una, digamos, condición aguda que me lleve a falla cardíaca, ¿ok? Súbitamente. Si es lo suficientemente severo, pues definitivamente me va a comprometer de manera importante. Entonces, tomando en consideración esto, incluso un niño, por ejemplo, que desarrolle Chagas, puede llevar a tener insuficiencia cardíaca. Una estenosis aórtica me puede llevar severa, que no se opere, a falla cardíaca. Miocardiopatía dilatada, falla cardíaca. Múltiples razones realmente pueden llevarme a falla cardíaca. Entonces, a pesar de que ha mejorado, hay guías actualizadas, hemos tenido un boom de medicamentos novedosos que han mejorado la calidad y sobrevida de las personas con falla cardíaca. Lo cierto es que la única manera de curarte es que te ponga un corazón nuevo. No hay otra. ¿Ok? Y obviamente no es cierto que logremos hacerlo. De hecho, yo tengo la experiencia de un estudiante de medicina que se trasplantó aquí en Panamá y ese chico post-trasplante rotó con nosotros y realmente, lamentablemente, el chico fallece. Para nosotros fue sumamente doloroso porque sabíamos el proceso de un chico ya en 11 eh, y vaya, fue complicado. Fue emocionalmente muy fuerte, pero es la realidad. O sea, incluso teniendo un trasplante, pueda que no te vaya bien. Entonces, realmente tenemos que tener claro que es la principal causa de muerte de origen cardíaco y que te lleva a una pérdida de autonomía, tanto con declinación funcional, que puede ser brusca, como les dije, con un infarto agudo, o bien progresiva. Entonces, hay que conocer esa trayectoria de la enfermedad de base que me va a llevar a insuficiencia cardíaca para poder definir mejor el pronóstico. Entonces, como ustedes ven, eh, saber cómo esa trayectoria me va a ayudar a tomar mejor las decisiones. ¿Cuándo debo iniciar cuidados paliativos en falla cardíaca? Desde el inicio, desde las etapas tempranas. Y vamos a ir intensificando este apoyo en la medida que vaya requiriendo más atención. Miren de cuándo es esta publicación y yo los invito a que ustedes metan en su computadora, en su tablet, en su iPhone, en lo que tengan a mano digital, y ustedes busquen la combinación de insuficiencia cardíaca más cuidados paliativos y ustedes van a ver la cantidad de artículos publicados de revistas, no necesariamente de cuidados paliativos, donde habla del papel de los cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, esto no es nuevo, simplemente que ahora en nuestros países de Latinoamérica se habla un poco más. Esto eran más bien temas de países de primer mundo. eh, y pues vamos viendo este curso de cómo los cuidados paliativos benefician a los pacientes de falla cardíaca. Y mire que aquí en esta publicación, déjame ver, aquí está la flechita. Ok, si seguimos esta curva que va aquí, es la curva tradicional de terapias modificadoras, ¿verdad? Aquí vamos a meter hoy día, digo, en aquella época no habían tampoco los fármacos que tenemos hoy día, pero pongamos que metemos todos los pilares hoy día que involucra el manejo de falla cardíaca, eh, y el paciente va evolucionando, no meto cuidados paliativos, ¿no? Simplemente va viendo y llega un momento en que el paciente ¡pum!, declina y fallece, ¿no? Este paciente se descompensó en una hospitalización y no salió, fallo de bomba. ¿Qué pasa? El paciente que le introduces cuidados paliativos a lo largo de la enfermedad mostró que tiene mejor sobrevida que este paciente que solamente tenía terapia. Doctora, pero este paciente solamente tiene cuidados paliativos. No, negativo. Este paciente tú le introduces todas las terapias modificadoras que tolere. Y mire que yo le dije que tolere. No todos los pacientes van a tolerarte las dosis máximas de las terapias recomendadas.
o bien pueda que alguno de los pilares del manejo de falla cardíaca ni siquiera lo puedas introducir. Entonces, dependiendo de eso, tú vas a ajustar la terapia a la necesidad o tolerancia del paciente y simultáneamente vas teniendo ese seguimiento de cuidados paliativos. ¿Alguien me puede decir cuánto es la fracción de eyección para considerar falla cardíaca hoy día? Me encantan, que están tan mal en cardio. Oh my God. A ver, ¿cuánto es? Estoy a punto de dar yo cardiología. A ver, 40% o menos. 40% o menos. Entonces, arriba de 40% decimos que si tiene características de insuficiencia cardíaca por otras condiciones, se habla de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y debajo de 40 hablamos de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y miren que les hablo de este concepto como un repaso, porque ¿qué ocurre? Hay personas mayores que tienen, y es bastante frecuente, lo que se llama insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección preservada. Y eso nos puede dificultar todavía más elegir al paciente que vamos a incluir en cuidados paliativos. Porque dentro de las definiciones hablamos que el paciente que tenga una fracción de eyección menor de 30 es paciente considerado como subsidiario de cuidados paliativos. Pero ¿qué ocurre con ese paciente que tiene una fracción de eyección preservada, pero está ¿cómo tomo yo la decisión? Hay otros factores. Este paciente que tiene una disnea grado 4, o sea, de la escala NIHA, ¿okay? Ese paciente que es una escala, la New York Heart Association me habla de una disnea grado 4, cuando yo simplemente volteándome en la cama, me canso. Eso me genera disnea. Entonces, si ese paciente tiene esta condición, tiene una fracción menor de esta, o, ojo, puede ser preservada, pero vamos a hablar de un 30% cuando hablamos de la fracción de eyección reducida, que tenga sintomatología a pesar del uso de medicamentos a las dosis toleradas, y esa insuficiencia cardíaca refractaria ya con arritmias a pesar de tratamiento, pues son criterios para incluirlos como insuficiencia cardíaca congestiva en manejo paliativo. La mortalidad que incrementa la anemia, por eso medir los niveles de ferritina en pacientes con falla cardíaca es importante, porque nosotros antes de que el paciente tenga una hemoglobina de 8, si detectamos alteraciones a nivel de la ferritina, deberíamos mejorar esos niveles de hierro en el paciente y reducir así los riesgos de descompensación de falla. La diabetes, que es una de las enfermedades, digamos, más terribles dentro de otras condiciones, porque obviamente al unirse este diagnóstico junto a otras enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, pues empeora el pronóstico. Cuando este paciente mantiene un PCR elevado, me está hablando de un estado inflamatorio crónico, pues le va peor. Cuando tiene una variabilidad muy grande en la frecuencia cardíaca, regurgitación mitral, pérdida de peso, malnutrición, vemos una hipoalbuminemia, la presencia de depresión, como le dije, no de expresión, hay que poner una S, la depresión, y el aumento de las tromboninas. Pregunta de falla cardíaca. ¿Dudas? ¿Tan clarito? Ok. Vamos a hablar de las demencias. Las demencias es también, digamos, una condición que vamos a encontrar sobre todo en las personas mayores. Aquí el curso de cada tipo de demencia es diferente, puede ir entre 8 a 20 años y pues varía mucho. La esperanza de vida tiende a ser un poco más larga en las demencias de tipo vascular y la frontotemporal es un proceso mucho más rápido. Entonces, igual que la de cuerpos de Lewis, que pues se deterioran rápidamente. Entonces, los cursos de la enfermedad en el deterioro cognitivo varía. Este es el clásico comportamiento de la enfermedad vascular. Por ejemplo, el azul es la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Alzheimer, que como ven es una declinación más progresiva. En cuanto al tipo de paciente con trastorno de deterioro neurocognitivo, que va a tener criterios para ingresar en cuidados paliativos, por lo general va a tener un mini-mental entre 0 y 9, o sea que es un deterioro bien avanzado, probablemente ni me pueda realizar el test,
no me puede hacer un reloj, no me recuerde las palabras, si hago otro test pues que no sea el mini mental, estoy hablando del mini code. Entonces, ese paciente tiene funciones intelectuales severamente deterioradas. Ya va a tener una reducción de palabras, no va a poder mantener una conversación como tal, va a empezar a tener la dependencia funcional total, incontinencia doble, ya necesita incluso agarrarlo para que levantarlo de la cama o de la silla, para que camine, y ya en estadios más avanzados pues va a tener malnutrición, rigidez, ya encamamiento como tal, porque ya pierden incluso el control del tronco, y va tomando entonces encamamiento total y pues aumentan los riesgos de úlceras por presión. Aquí en estas etapas avanzadas vamos a tener también incrementado los riesgos de broncoaspiración, que de hecho es la principal causa de muerte de estos pacientes por broncoaspiración y así neumonías broncoaspirativas, justamente por ese trastorno de deglución. Ya también en las demencias avanzadas podemos encontrar convulsiones, datos de epilepsia y ya pues poca comunicación con el entorno y ni siquiera a veces sonríen, ya no se comunican, o sea, todo esto es progresivo. El pronóstico sigue siendo difícil, como en todas las enfermedades crónicas. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer puede ir de 2 a 20 años. Usualmente el promedio va entre 10 y 20, eso es realista lo que normalmente vemos. No puedo decir que va a morir en los próximos 6 meses, eso es muy difícil. Y estos pacientes, como hacen microaspiraciones, van a tener estos picos febriles esporádicos, no encuentras nada evidente, pero cuando comienzas a tener estas febrículas y piquito febril y nuevamente y recurren, probablemente son microaspiraciones y ya nos está hablando de que estamos en un estadio bastante avanzado. Utilizamos una escala, como siempre en geriatría, pero esta escala no es de geriatría, es una escala de la misma enfermedad que se llama escala FAS, en la cual nos permite también, puede ser FAS o GDS, que son escalas que nos permiten ubicar el punto donde está el paciente. Entonces, el paciente que está en una etapa 1 es un paciente realmente normal, que uno no detecta realmente ningún problema. Y vamos viendo, por ejemplo, que en la medida que va incrementando las etapas, va aumentando el deterioro. Entonces, aquí en el estadio 7 es ese paciente que ya sabemos que tiene una expectativa de vida bien reducida, puede ser de 1 año, 2 años, pero aquí ya el paciente no habla, tiene alteración de la movilidad, de la conciencia, pues, y puede generar muerte. Sin embargo, yo les puedo decir mi experiencia como geriatra, yo tengo pacientes de muchos años en estadio 7. Han tenido neumonía, les hemos tratado, están encamados, ya no los puedo ver en consulta, los voy a domicilio. Y el cuidado que le da el familiar, los cambios de textura en la dieta, realmente han evitado que estos pacientes fallezcan, sin sondas, sin gastrostomía, sin nada invasivo. Pero sabemos que eso se puede dar en cualquier momento y no sería una sorpresa. Entonces, cuando entramos en esa etapa 7 de la escala FAS o GDS, ya sabemos que ese paciente es subsidiario de cuidados paliativos, sobre todo, y que la expectativa está reducida, sobre todo ya en la etapa 7C. No los voy a confundir, pero cada etapa de la enfermedad de Alzheimer o demencias en la escala FAS o GDS lleva letritas, ¿ok? Lleva letritas dependiendo de la declinación que se va dando. En este caso, la etapa 7, en la parte C, ya hay pérdida de la capacidad motora, ya no pueden caminar sin ayuda, o sea que se van encamando, ya después no se pueden sentar porque se van para adelante, usted ve que el paciente lo siente y ¡pum!, se inclina hacia adelante o se va para un lado o para el otro. Recuerda mucho a los bebés en esta etapa, de hecho es una etapa involutiva, ¿ok? La parte cognitiva en los pacientes con demencia genera esa involución, o sea, es el sentido contrario al desarrollo neurológico. Entonces, aquí la persona ya no puede mantenerse sentada sin ayuda, hay pérdida de la capacidad de sonreír y para sostener el juego. Si recordamos los que han tenido hermanitos o han tenido sobrinitos, ¿no?, niños chicos, saben que si yo miro de aquí para allá, es lo que realmente se da en el desarrollo motor del niño. El niño nace,
prácticamente no puede sostener el cuello, comienza a sostener el cuellito, ya lo sostiene y levanta la cabecita cuando lo pones boca abajo, se ríe contigo, ¿verdad? Hace soniditos, después el nene se sienta, ¿verdad? Pero cuando lo empiezas a sentar, ¿qué pasa? El niño se va de lado, para adelante, para atrás, y tú lo colocas con varias cositas ahí para que aprenda a sentarse. Después ese niño gatea, después ese niño se levanta y hace pruebas de equilibrio, uno le dice los solitos, esos que ellos hacen, después caminan. Entonces, así mismo, pero en sentido contrario, la persona con demencia va perdiendo sus facultades motrices. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a encontrar con las demencias avanzadas? El dolor. Increíblemente, el dolor está presente prácticamente en todas las condiciones avanzadas porque hay dismovilismo, ¿ok? Esa pérdida de la movilidad genera dolor. Hay trastornos del comportamiento, puede haber depresión, esa bulia, ganas de no hacer nada, convulsiones, la disfagia que ya la mencioné, la desnutrición, por la inmunosupresión que se va generando, pues la presencia de fiebre. Y aquí entra algo muy importante que les dije que cuidados paliativos también ve, es al cuidador, ¿no? Entonces, esa fatiga del cuidador, de hecho, hay veces que es la causa de hospitalizaciones de estos pacientes. Los cuidados no pueden ser realmente, ¿cómo les digo? Únicos, es decir, que yo voy a decir que eso no va a cambiar, que realmente lo voy a tener estándar y no voy a hacer ningún otro cambio. Realmente, pues no, esto es dinámico, esto se va a presentar constantemente con cambios en el tiempo según las necesidades que vayan teniendo los pacientes. Entonces, una situación que originalmente podía ser curativa, vamos a tener que se vuelve no curativa. Entonces, va cambiando en el tiempo. Igual aquí, no reservar en estadios ya agónicos, todo debe quedar constatado y eso no solamente en demencia, estamos hablando en cualquier enfermedad avanzada que nosotros estamos dando o pensamos incluir en cuidados paliativos, dejar claro en las notas clínicas la evolución, el grado de intervención que estamos decidiendo en cada momento y por qué, y evitar los procedimientos innecesarios. A nosotros los médicos, me incluyo, a mí me costó muchísimo inicialmente tomar la decisión de incluir un paciente en cuidados paliativos. Yo cuando me gradué tenía un chip full medicina interna, eh, de hacer todo por todo y siempre con ese chip curativo. Eh, y realmente pues tengo que reconocer el nombre de un colega que es el doctor Luis Cornejo. El doctor Cornejo, él es un hito en la historia de la geriatría y cuidados paliativos no oncológicos en Panamá. Ya para el 2009, que cuando yo empecé realmente a ejercer mi carrera como especialista en el país, en el hospital geriátrico ya había los pininos de los cuidados paliativos no oncológicos y fuimos los pioneros. O sea, surgió de geriatría realmente en Panamá los cuidados paliativos no oncológicos y los cuidados paliativos oncológicos nacen en el Hospital Oncológico Nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente ha desarrollado o ha crecido pues, los cuidados paliativos en el tiempo. Importante evitar que estos pacientes lleguen a UCI. De hecho, ni siquiera te los van a aceptar. Ya los intensivistas están muy claros en el perfil de paciente que es subsidiario a entrar a cuidados paliativos. Ellos no van a incluir a estos pacientes. De hecho, como dice uno, le da bola negra. Las catéteres venosos centrales no deberían colocarse, deberíamos utilizar vías intramuscular o subcutáneas en lo posible. La vía oral es la vía de elección, ¿ok? Siempre, siempre, siempre en cuidados paliativos, la vía oral es la vía de elección para la administración de fármacos. En caso tal de que la vía oral no sea posible, porque la razón que sea, sería la vía subcutánea. ¿Okay? Y dejamos la intravenosa de último. Las gastrostomías pues no han mostrado evidencia, ni las sondas nasoenterales, de que mejore la sobrevida per se, o mejor dicho, la calidad de vida
de las personas. Puedes prolongar un poco la vida, pero no mejora la calidad de vida como tal de los mismos, ¿no? Lo ideal es conversar de esto con la familia y que ellos sepan que esta disfagia, esta no capacidad de alimentarse es simplemente el estadio final de una enfermedad, ¿no? Entonces hay que reconocerlo. Bien, también hay evidencia de que el sistema digestivo cambia. Estos pacientes no tienen hambre, muchachos. Estos pacientes que dejan de comer realmente no presentan hambre. Dice, ¿cómo yo sé si ya no se comunican? Ocurre que en etapas más tempranas nosotros vamos a ver esa fluctuación del apetito. El paciente no ha comido nada y te va a decir ya comí. Y puede pasarse un día, 2 días sin comer absolutamente nada y te va a decir que ya comió. Es decir, que el hambre no está en el estómago, el hambre está en el cerebro. Entonces, no se da esa retroalimentación de receptores, la parte hormonal que está vinculada a la saciedad y demás, todo eso pierde el control y pues ocurre esto. Y también en esas etapas más tempranas vamos a ver lo contrario, que el paciente dice no he comido y tú le acabas de quitar el plato porque ya comió. Entonces, igual no hay ese feedback de que ya comiste y no entra la información, o sea que todo está en el cerebro. Por eso sabemos que realmente no hay hambre. Pero culturalmente, para las familias latinas, es un poco complicado esto. Bien, esto es lo de demencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cirrosis, muchachos, cirrosis. La enfermedad hepática cada vez es más frecuente. Yo la veo hoy mucho más que cuando estaba como ustedes. Y es porque por nuestra alimentación. Recordemos que esta es una evolución de otras condiciones hepáticas. Puede ser secundario a alcoholismo, puede ser secundario a hepatitis virales, sobre todo hepatitis B y C. Puede ser secundario a simplemente un hígado graso, ¿verdad? Que de hecho es la más frecuente hoy día, más que la alcohólica. Estos hígados grasos que han evolucionado se fibrosan y llega a un estadio pues, de cirrosis hepática avanzada, que es allí donde entonces el paciente es subsidiario a cuidados paliativos. La escala de la insuficiencia hepática, pues conocida, una de las escalas que existen es la Child-Pugh, que en ella hay el estadio A, B y C, siendo el estadio C el más avanzado, y aquí es donde vamos a encontrar un paciente ya con datos de encefalopatía, que probablemente llega a entrar a los cuartos, no probablemente, llega a los cuartos de urgencia con estado de inconsciencia o con convulsiones, ¿verdad? Vamos a encontrar que este paciente también es el que hace ascitis masiva, va a tener bilirrubinas elevadas, alteración de los tiempos de coagulación, albúmina menor de 2.8, y obviamente son pacientes que por lo general pues no han sido subsidiarios a trasplante hepático. Igual que otras enfermedades, en el caso del hígado, si usted no tiene un hígado que lo reemplace, simplemente es un paciente que va a fallecer con esta condición. Estos pacientes reingresan constantemente con esas ascitis masivas, con disnea asociado a las ascitis a tensión, que hay que hacer entonces evacuaciones, hacer paracentesis evacuadora para aliviar los síntomas. Estos pacientes también ya con enfermedad hepática avanzada van a desarrollar lo que se llama un síndrome hepatorrenal, donde sabemos que no hay un tratamiento eficaz y pues es una situación terminal. Aquí ya el paciente presenta daño también a nivel de los riñones. Algunas manifestaciones que vamos a encontrar, la uremia, ¿verdad? Vamos a encontrar que la diuresis ya es muy pobre, una tasa de filtración menor de 15 en la enfermedad, en la insuficiencia renal, cambia de enfermedad sin decirle. La hipercalemia, que es otra condición muy frecuente, estos pacientes nos llegan confusos, desorientados, con potasio en 6, 8, 7, nos llegan a veces en anasarca también, porque ya no manejan los fluidos, con diuresis extremadamente disminuidas. Recordemos que lo mínimo debería ser 30 mililitros por hora, y el paciente nos llega con unas diuresis de que pueda hacernos 400 cc, 300 cc en un día. Hay una complicación que a veces se nos pasa desapercibido, que es la pericarditis urémica, el síndrome hepatorrenal, que es el mismo que se presentaba en lo que es la enfermedad hepática, lo vamos a presentar acá, pero en sentido contrario, el riñón daña, entonces
eh, eh, en retroceso, pues daña lo que es la vía hepática y obviamente estos pacientes ya no nos responden a diuréticos de manera usual. Preguntas de hígado y de riñón hasta ahora. Igual, obviamente, que otro órgano, si usted no hace terapia de reemplazo renal, ya sea dialítica o con un trasplante, pues vamos a tener al paciente que va a fallecer. Y un paciente que deja de orinar entre 24 a 48 horas muere. Eso es exacto, muchachos, eso no falla. ¿Alguna otra preguntita, duda de lo anterior para avanzar? Ok, seguimos. La enfermedad pulmonar, que todavía es como más fácil porque es bien frecuente, estos pacientes pueden tener disnea en reposo, no respuestas a broncodilatadores o muy poca respuesta, va a tener incremento en las hospitalizaciones, consultan al cuarto de urgencia por descompensaciones con o sin infección muy frecuentemente, con insuficiencias respiratorias, ya sea tipo 1 o tipo 2. Vamos a encontrar un paciente que tiene hipoxemia, que va a tener saturaciones de 88 o menos, incluso con oxígeno. La retención de CO2, que es frecuente, nos hacen hipercapnia, nos llegan somnolientos, desorientados, y lo que tiene un PCO2 elevado, hemos visto PCO2 en 90, y pues estos pacientes entonces hay que hacerle lavado de CO2 con ventilación mecánica no invasiva, y pues son pacientes bastante complejos y recurrentes en los cuartos de urgencia. Estos pacientes con enfermedad pulmonar avanzada pueden hacernos lo que se llama una falla cardíaca derecha, secundaria a la enfermedad pulmonar, y pues nos complica todavía más las cosas porque tenemos entonces dos órganos vitales comprometidos y va a empezar a perder peso. Estos pacientes por lo general pierden mucho peso. Son enfermedades igual que la insuficiencia cardíaca que puede relacionarse con pérdida de peso no intencionado. Hacen lo que se llama como una caquexia cardíaca y pulmonar. Y lo otro frecuente con estos pacientes es mantener una taquicardia en reposo, siempre pulsaciones arriba de 100, lo cual nos habla de que este paciente tiene una enfermedad bastante avanzada. Entonces, aquí tenemos parámetros bien claros, paciente con disnea, paciente con infecciones o, perdón, descompensaciones frecuentes, con hospitalización y con requerimiento de oxígeno, es un paciente que es subsidiario a cuidados paliativos. Igual, algunos indicadores, pues la mala calidad de vida, ese paciente ya no se mueve mucho porque está confinado a un oxígeno, genera mucha depresión y ansiedad porque pues deja de hacer sus actividades, no puede salir a menos que tenga un tanquecito pegado a su silla de ruedas porque tampoco toleran caminar, se cansan mucho. Y van pues teniendo la pérdida de peso y ya sabemos que el FEBI de estos pacientes es menor de 30. Preguntas, dudas. Hay otras enfermedades que no les mencioné. Está la esclerosis lateral amiotrófica, que estos pacientes hacen parálisis respiratoria, el diafragma se paraliza, esos pacientes no se deben intubar. Un paciente que llega al cuarto de urgencia y tiene un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, lamentablemente la medida es nada, morfina, para digamos, reducir esa disnea que presenta y pues el paciente va a tener parálisis del diafragma y va a fallecer. Igual que el EPOC, que llega ya en un estadio ya sea con una hipercapnia masiva o con una hipoxemia severa, no debemos intubar a estos pacientes debemos manejarlo con ventilación mecánica no invasiva, porque si ese paciente se intuba, créame que va a ser poco probable que lo podamos extubar. Entonces suena difícil, suena duro, pero son conversaciones que tenemos que tener con la familia y ahí es donde entra ese manejo paliativo desde antes que lleguen esas condiciones, porque lamentablemente es el estadio final de estas enfermedades. En el caso del ELA, yo tuve la experiencia de una paciente, yo hice toda la residencia en el complejo y esa paciente ya tenía, mi residencia fueron 4 años. Ella, cuando yo me gradué, ella ya tenía 5, o sea que prácticamente hicimos toda la residencia con ella hospitalizada, pegada a un ventilador.
Y lo más triste de la esclerosis lateral es que el ELA conscientemente, pues ellos están bien claros, saben lo que está pasando. Supe que ella falleció como 3 años después, pero vivió toda la vida en el hospital. Entonces eso pues lamentablemente ocurre cuando no hay una historia clara, no sabemos qué diagnóstico tiene, los familiares no lo dicen y el paciente termina siendo intubado. El HIV también es otra condición que hoy día entraría dentro de los pacientes con cuidados paliativos. Estos pacientes que tienen un CD4 muy bajo, que no han seguido tratamiento, que ya tienen manifestaciones de enfermedades oportunistas con un estado de malnutrición importante, pues son pacientes que sabemos que tienen una mortalidad alta. Tenemos también los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, que en nuestro grupo etario pues digamos que es más prevalente, se ve más en personas mayores. Hay un par de casos, sí hay, de personas más jóvenes, casi siempre relacionados a otras condiciones, pero en las personas mayores, pues como una enfermedad neurodegenerativa que tiene 5 estadios, que en su estadio 5 son personas que ya tienen igualmente trastornos de glutorio, trastornos de movilidad, se encaman, broncoaspiran y también fallecen. Dentro de la enfermedad de Parkinson, pues también tengo que mencionar que estos pacientes, algunos de ellos también pueden tener deterioro cognitivo, se llama demencia de Parkinson. Y son pacientes que vamos a también tener pues condiciones de terminalidad. Así que me revisan Parkinson como otra enfermedad dentro de las que le mencioné, porque también pues es importante tenerla presente. ¿Preguntas, dudas de cuidados paliativos? Una pregunta, doctora. Si en la voluntad anticipada yo sospecho que, porque usualmente la voluntad anticipada es para que ya no se realicen más maniobras que puedan extenderle o que sean innecesarias para extenderle la vida a un paciente en estado crítico. Pero ¿qué Exacto. pasa si ocurre lo contrario? Si dice que se lo intube a pesar de que está progresivamente más deteriorado y que intubarlo sería prolongar su sufrimiento, pero en la voluntad anticipada decía que se le intubase o que se hiciera lo que más se pudiese, o sea, que no sé cómo no recuerdo el Sí, sí, nombre. sí. Sí, sí. Puede darse. Es inusual, pero puede darse. Hay personas que le tienen mucho miedo a la muerte y te va a decir, a mí me haces todo porque yo quiero vivir. ¿Ok? Hay que hacerlo. La ley nos obliga. Aun cuando sepamos que es infructuoso, que el resultado va a ser malo. Lo único aquí es que, por ejemplo, si esto ocurre en un hospital privado, probablemente te intube, lo haga cumpliendo tu voluntad anticipada, pero intensivo no me va a dar el espacio. Así que te quedas en una sala de medicina o de geriatría manejada por un equipo no entrenado de manera correcta para eso. Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. A nivel privado, probablemente sí entres a una unidad de cuidados críticos, porque en los hospitales, no probablemente, vas a entrar. ¿Por qué? Porque por políticas de los hospitales privados tú no puedes manejar estos pacientes fuera de una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, aunque no tengas pronóstico, vas a entrar a unidad de cuidados intensivos y vas a ser manejado por un personal idóneo para manejo de, pongamos así, de un ventilador, pues, que es el caso que me estás hablando. Igual estamos poniéndolo en el caso más extremo, que es la vía aérea, pero también pudiera ser, por ejemplo, nada, que yo, Ana Brito, independientemente del diagnóstico, si yo pierdo la habilidad de deglutir, yo solicito que se me ponga una vía alterna como una gastrostomía. Ok, no importa el diagnóstico que tenga disfagia, ya yo dejé por escrito que yo quiero comer hasta el último día de mi vida, ¿ya? Entonces, hay que cumplirlo. Es menos grave, se puede hacer, pero digamos que legalmente eso tiene más poder que lo que diga tu familia. Legalmente es obligación cumplirlo. Se llama voluntades anticipadas. Yo solamente he tenido una experiencia con voluntades anticipadas de una paciente europea con una demencia avanzada, holandesa la señora, que la señora me hizo, para tiempos de COVID, me hizo una neumonía por broncoaspiración, no fue por COVID,
Y la paciente, cuando ya estábamos en qué íbamos a hacer, me sacaron así debajo de la manga, ¡fap! Aquí están las voluntades anticipadas de mi mamá, tenían como 20 años escritas, debidamente apostillada y todo, con las cuestiones europeas y todo lo demás, y bueno, decía nada, ¿no? No gastrostomía, no sé qué, y así se fue. Así la dejamos, le dimos el acompañamiento y la persona fallece. Pero tenemos que cumplirlo. Y fue en un hospital privado, ¿no? Entonces, las voluntades anticipadas todos las deberíamos tener, pero en Panamá no está como debidamente educada la población para este tipo de desarrollo. Sin embargo, estamos trabajando en eso de que las personas más jóvenes, de que las personas dejen como que todo claro hasta dónde. Para los hijos es muy difícil. Imagínate que tú fueras el que tengas que decir de tu mamá o de tu papá si se intuba, si no se intuba, si haces, si no haces, es complicado, porque no sabes si lo estás haciendo bien, si es lo que ellos querían, si sale mal, si sale bien, si no lo haces porque tu convicción es que no debes hacerlo, porque tú no quieres eso para ti, pero y si mi mamá sí lo quería, entonces eso hay que hablarlo, hay que dejarlo por escrito y saber hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llegar con los padres o abuelos. Pero fue muy buena tu pregunta, porque sí se da, sí se puede dar, sí se puede dar. ¿Alguna otra duda? Aprovechen. Bien, si no tienen dudas, bueno, los dejo, los estaré viendo en su examen final. Importante revisar todo lo que son, sobre todo, síndromes geriátricos. Pongo, y les soy sincera, pongo poco material de lo inicial. Ya desde que comenzamos a hablar de valoración geriátrica para abajo es el grueso de los exámenes finales. ¿Qué otra cosita? Si me pueden mandar, recogen todo lo que son las hojas de rotación clínica y de pronto me montan un drive y ese drive ya para yo ir metiendo notas, porque así no me agarra el cuco, como digo yo, a la hora de meter notas. Yo todo lo manejo en Excel, así que yo meto fórmulas y me es mucho más rápido ir trabajando esto para ir metiendo entonces las notas que ya vayamos teniendo gradualmente. Así que, y ya después el día último de clases me la entregan en físico, ¿vale? Así es que bueno, listo chicos, pasen bonito fin de semana largo y gracias por conectarse. Hasta luego. Chao, doctora. Doctora, Solo que se doctora. vaya.